Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, muy buenas tardes. Feliz día de Pascua. Soy el abogado Steven Cordero aquí en la oficina de Patrick Cordero. Hablando un poquito hoy en día sobre la pregunta más básica, ¿no? ¿De qué se trata bancarrota? ¿Qué es una bancarrota? La última vez que estaba aquí con ustedes me enfoqué en atacando esa pregunta de la forma estructural, ¿no? Literalmente enfocándome en los capítulos de la estructura de la ley de bancarrota y cómo se dividen entre capítulos para ser responsivo a diferencias entre la población de los Estados Unidos. Hay bancarrotas que aplican para las personas humanas, hay bancarrota, varios capítulos que aplican para corporaciones y que también se tratan como personas, pero no individuos. También hay acomodaciones que la ley ofrece para personas especializadas, ¿no? Personas que trabajan en agricultura, cosas así, variaciones. Hoy vamos a enfocarnos un poquito más general todavía, que es bancarrota. Bancarrota en este país se trata básicamente como un sistema de leyes para resolver problemas con respecto a las deudas, con respecto a dinero prestado, préstamos personales, hipotecas, deudas, dineros debidos a básicamente cualquier persona. En ese sentido es un sistema bastante flexible en el sentido que hay maneras de resolver casi cualquier deuda que uno puede pensar, cualquier cosa que se resuelve con respecto a un dinero debido. En ciertos casos hay algunas cosas muy limitadas que no se pueden descargar en el sentido de abrogar sin pagar. Igual en esos casos, la ley de bancarrota en los Estados Unidos da una manera de pagar esas cosas si uno decide y dependiendo de los términos que uno tiene. Es decir, que reestructurar deudas aunque no sean descargables. Y esto es lo que hacemos bastante con préstamos de hipotecas, o sea, mortgages, letras de carros, que igual hay más flexibilidad todavía con respecto a vehículos y también con respecto a dineros debido a una entidad del gobierno, cosas que tienen que ser pagados y no pueden ser descargables o descargados a través de una bancarrota. O sea, en sí vas a tener que pagar esa cosa. Mientras que quieres quedarte con, por ejemplo, en el caso de una hipoteca, mientras que te quieres quedar con tu casa. O sea, si estás pagando una casa, no estás al día con esos pagos, el propósito del mortgage es garantizar ese dinero prestado que te prestaron para comprar la casa. En esos casos no hay manera de salir con la casa sin pagar la deuda. Esas son cosas, mientras que quieres quedarte con la casa, que es el caso general, es lo esencial, uno nunca quiere empezar de ese punto de vista, por lo menos tratar de salvar la casa. La bancarrota en ese caso, aunque no te da la oportunidad de descargar o abrogar esa deuda, descargar sin pagar, te da una oportunidad para pagar esas cosas que se tienen que resolver. Igual con deudas estudiantiles. Una deuda estudiantil federal típicamente no se puede, en ciertos casos muy bastante delimitados, se pueden descargar o ajustar, pero igual la ley del capítulo 13 de la bancarrota te da un plan de pago para resolver esas cosas. Es simplemente una cuestión de la duración. Una bancarrota existe por lo máximo 5 años y en ciertos casos limitados te dejan hacer 1 o 2, uno atrás del otro. Mientras que no estamos abusando del proceso y lo estamos haciendo de buena fe, creo que es algo entendido en la comunidad legal que a veces las deudas son de una forma insostenible o que 5 años no es suficiente. Igual, el límite de 5 años de un capítulo 13 es más o menos refleja la póliza del gobierno, que ningún caso de bancarrota debería durar por más de 5 años. Esto fue algo que cambiaron por emergencia en el medio de la pandemia. Alargaron de una vez casos que ya estaban archivados y que ya estaban presentados y confirmados. Le dieron la opción de extender más o menos sin preguntas unos 2 años más. Entonces ahora estamos viendo los últimos casos que se presentaron en 2020 que están aprovechando o que estaban aprovechando de esa extensión de 7 años. Pero igual, filea eso bajo la categoría de flexibilidad, ¿no? Es bastante complicado, es algún área de la ley muy detallado, pero igual trata por lo más posible ser lo más flexible y también llegar a un resultado más o menos justo bajo la totalidad de las circunstancias, en el sentido que
el mismo documento que llena el billonario que debe 10 millones de dólares, es el mismo papel que va a llenar la persona más pobre, la misma petición, el mismo proceso. Con respecto a individuos, ¿no? Hay variaciones dependiendo en si la persona es una corporación o es una persona individuo, pero igual, punto de vista general, es un sistema de leyes que funciona más o menos como un beneficio, como decimos bastante en el programa, un beneficio a las personas que tienen problemas con respecto a dinero debido. Esto puede ser por resultado de una cuenta que abriste y no estás al día, una tarjeta de crédito, puede ser una demanda, puede ser una deuda de salud, de médicos, un tratamiento o algo así, un procedimiento que te dejó sin capacidad de pagar las tarjetas de crédito. O sea, lo que vamos a mirar aquí es un sistema, lo vamos a ver de una manera holístico y empezar a resolver cada uno de esos problemas. Esa estructura es más o menos lo que uno quizá con experiencia y que hace esto como parte de su profesión, lo mira como una estructura que acomoda entre ellos varias soluciones de una manera comprensiva. Como yo me enfoco más en los capítulos 13, como decimos y como ustedes deberían saber ya, y ahí es un plan de pago que para mí es lo más flexible. ¿Por qué? Porque literalmente es un documento y tiene varias secciones y parágrafos donde uno tiene la opción de elegir qué quieren incluir, qué quieren dejar afuera. O sea, es estructurando un plan que más te conviene. Por ejemplo, si uno tiene un problema con la hipoteca y también tiene un carro y están al día con el carro, pero ahora están en problemas con la casa o con una asociación, algo vinculado con esa propiedad, hay maneras de dirigir el plan específicamente, estructurar un plan de pago que en una bancarrota, para decirlo sencillo, directamente enfocado en esa casa, reteniendo las otras cosas que no son parte de ese problema afuera. La única calificación aquí es con respecto a tarjetas de crédito. Si estás haciendo una bancarrota, capítulo 13, para tratar de salvar una casa o pagar un dinero debido asociado con esa casa a la asociación, o un special assessment, o un second mortgage, algo así. Lo único que no es opcional es, desde ese momento que ese caso se presenta, tenemos que incluir, con el propósito de ayudar lo más posible, esas deudas de tarjeta de crédito como un grupo, así en su totalidad, para ver si ahí podemos reducir esos saldos, descargar un poquito de eso en el nombre de salvar la casa. O sea, después de pagar la casa, cualquier cosa que te sobra lo vamos a dirigir a las tarjetas de crédito en esa orden, ¿no? Igual, entre esos dos puntos extremos, tenemos deudas, por ejemplo, de un carro. Podemos tener una deuda también, por ejemplo, de una prioridad del gobierno, unos taxes debido por años anteriores. Igual, después de pagar esas cosas esenciales, vamos reduciendo el poquito de dinero y lo que me sobra de ahí es lo que mandamos a la tarjeta de crédito. Si eso es la mitad de los saldos de esa tarjeta de crédito, terminas pagando la mitad. Eso supuestamente es el beneficio en el sistema de bancarrota, pero igual es bastante complicado, pero de decirlo sencillamente, lo más sencillo que lo podemos decir es un sistema que acomoda variaciones entre la situación financiera de la persona que lo está presentando en ese momento. O sea, así es como otra manera de pensar de esa pregunta, ¿qué es bancarrota? Que es una pregunta bastante general y bastante, o sea, no hay una manera, por eso estoy dividiéndolo en cada sesión, dirigiendo un poquito de tiempo para tratar de responder a esa pregunta bastante obtuso, o sea, bastante broad, de una manera más enfocado cada vez. O sea, una manera de pensarlo, para recapitular hasta ahora, 2 capítulos en el caso de personas, que es lo que vemos bastante aquí. Bancarrota, personas, individuos que tienen problemas de deudas. La bancarrota es simplemente 2 capítulos en el Código de los Estados Unidos, un 7 o un 13, dependiendo en la realidad de la situación financiera de esa persona, que es el análisis que conducimos aquí en la oficina. La bancarrota también existe como una estructura para resolver las deudas. Piénsalo así de la forma más general. A ver de qué otra manera puedo atacar esa pregunta en este programa para ver varias maneras de pensar del mismo asunto, ¿no? Pero gracias. Gracias y buenas tardes. Hablamos de esto después. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz.
Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. ¿Verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más? Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, buenas tardes. Soy el abogado Steven Cordero, dedicando un poquito más tiempo todavía atacando la pregunta y tratando de pensar de la pregunta ¿qué es bancarrota? De varias formas. Como dije, en otra sesión, un par de días atrás, lo analicé con respecto a los dos capítulos que aplican hacia las personas, el 13 y el 7. Hoy lo expliqué como un sistema de beneficios, una estructura que existe para resolver deudas. Y de ahí vienen muchas variaciones, ¿no? Pero igual, enfocándonos en un caso particular que quizá es, vamos a decir, un 60% de los casos que vemos aquí día por día, que tienen problemas con crédito. La bancarrota existe principalmente para restablecer el crédito, resolver el problema que tienes con respecto a las tarjetas de crédito o cualquier cosa que te esté afectando. ¿Por qué? La bancarrota funciona automáticamente. Recuérdate lo que te dije en el último programa cuando estaba hablando de esa categoría de tarjetas de crédito. O sea, si uno está haciendo una bancarrota para resolver un problema de una casa, un problema de una casa como una hipoteca o una asociación, algo así. Cuando filean un caso de bancarrota para ese propósito, hay ciertas cosas que van a entrar automáticamente. Justamente las tarjetas de crédito, las deudas desaseguradas. Entonces, aunque uno lo está haciendo por A, en ciertos casos, en todos los casos, B, C y D van a entrar. Específicamente esas tarjetas de crédito. No podemos dejarlos afuera. De ese punto de vista, es la misma cosa que quizá te perjudica cuando estás haciendo un caso de capítulo 13 para pagar una casa. Es algo que quizá quieres aprovechar de ese beneficio cuando el problema viene siendo con problemas de tarjetas de crédito, en el sentido de dineros debidos por años anteriores, intereses, pagos mínimos, quizá ha resultado en una demanda de esa compañía de tarjeta de crédito y ahora es una acción pública. Ya cuando una compañía de tarjeta de crédito, esto es un caso muy específico, si el problema viene siendo con tarjetas de crédito, así en particular, ya cuando uno deja de pagar, lo que pasa es te mandan a colecciones, ¿no? Y después de ahí, después de un poquito de tiempo, si igual el problema no se resuelve, eventualmente te van a demandar en una corte civil en el estado de la Florida, una corte de condado, para los casos locales que vemos aquí. En tu corte del estado, tu local court, te van a demandar por ese dinero por breach of contract. O sea, tenías un contrato conmigo para repagarme un dinero que te presté a través de una tarjeta de crédito, no lo has hecho aún, ahora te estoy cobrando y te estoy demandando por todo ese dinero. Ahí uno tiene la opción de responder a esa demanda, que honestamente no sé si vale la pena en el caso que tú sí sabes que sacaste esa tarjeta de crédito, que sí es tuyo y que sí tienes esa deuda. Quizá no es el único, o sea, hay varias, ¿no? Cuando uno hace una bancarrota capítulo 13 o 7, es una bancarrota por problemas de la tarjeta de crédito, igual eso va a resetear todo ese problema. Entonces lo que vemos, por ejemplo, en casos de capítulo 13, es que ya cuando el seguro social tuyo pasa a los buros que reportan el crédito, reflejando la bancarrota, hay una parte en ese reporte de crédito que enseña cualquier acción pública, cualquier caso civil, cualquier caso criminal, cualquier bancarrota. Todas esas cosas son factores que se miden como parte del riesgo de prestarte dinero. Igual miran el historial de pago tuyo, miran la duración hacia la vida de esa cuenta. Cuentas más antiguas tienen más beneficios, o sea, miden la duración. O sea, la cuenta más vieja que tienes tiene 10 años. Igual, historial de pago, porcentaje de utilización
si tienes un límite de $10,000, supuestamente deberías mantener el saldo prestado en ese momento menos de 30%, es decir, menos de $3,000. Eso es un ejemplo muy general. Pero igual, historias de pago, por ciento de utilización, ya cuando uno presenta una bancarrota por cualquier motivo, eso se resetea y el algoritmo va a recalcular y reanalizar. Entonces, todos esos factores negativos, pero igual lo positivo, si algo, se va a restablecer. Y de ahí es donde viene el restablecimiento del crédito luego de presentar una bancarrota, ¿no? Entonces, en el caso que sí tenemos problemas ya manifestados, o quizá no se puede separar tan fácil, el problema con la casa te ha dejado con la incapacidad de cubrir los pagos de la tarjeta de crédito y ir de una forma donde lo puedes sostener y resolver. Por lo tanto, estás haciendo los pagos mínimos cada mes y no estás resolviendo el problema. Y se sigue aumentando y aumentando y alargando y alargándose. Igual, quizás faltaste un pago, estabas tarde porque tuviste que pagar la casa y eso te dejó sin la capacidad de pagar la tarjeta de crédito, ni siquiera el mínimo. Son decisiones lógicas cuando uno está en una situación bastante complicado con respecto a una hipoteca, pero igual, cuando eso se presenta en una bancarrota, eso va a resetear. Eso tiene el efecto de borrar todo lo negativo junto con todo lo positivo. Entonces, otra manera de pensar qué es bancarrota es una forma de arreglar el crédito ya cuando está afectado por cuestiones de demandas públicas de una compañía de tarjeta de crédito, una demanda personal. Quizá alguien te demandó por un accidente automovilístico y ganaron un juicio de $1,000, algo así que no sé, un dinero que no se puede pagar. O sea, ya sabes definitivamente que no puedes pagar eso y esto. Igual, esas cosas se registran en el reporte de crédito y tienen un efecto. Una forma válida de responder a esas cosas es a través de una bancarrota que va a resetear, restablecer el crédito luego de la presentación de cualquier caso. Entonces, desde esa fecha, un par de días para que el sistema recoja tu seguro social y de ahí todo se va a restablecer. Ahora, poquito de aclaración. Quizá el problema es específicamente con tarjetas de crédito y estás al día con cuentas que tienen más calidad, que es el caso normal. La mayoría de nuestros casos tienen un problema con tarjetas de crédito, pero la casa está totalmente al día, el carro está totalmente al día. Hay maneras de hacer o estructurar una bancarrota para pagar esas cosas y resolver el problema y dejar protegido o afuera de ese proceso las cosas que realmente te van a ayudar más con el crédito. Esas cosas deberían sobrevivir cualquier restablecimiento, cualquier reset que funciona como parte de la presentación de un caso de capítulo 7 o 13 en el caso de un individuo, ¿no? Entonces, cuando haces ese reset, un poquito de comunicación a través de un plan o a través de una reafirmación para restablecer tu obligación. Es decir, mira, yo estoy haciendo bancarrota para pagar las tarjetas de crédito, por favor, reseteame esto, pero esta cuenta del carro, esta cuenta de la casa, no lo deberían afectar. Quizá toma nota que estoy protegido en bancarrota, pero no me lo borres del crédito. Y de ahí, si uno piensa cuando terminas cualquier proceso de bancarrota, el problema que viene siendo con las tarjetas de crédito se va a resetear, pero esas dos cuentas que cargan más valor son crédito igual, pero crédito de alta calidad. Están asociados con una línea de crédito, pero asociados también con un colateral. O sea, una casa, un carro, esas cosas tienen más efecto y cargan más valor cuando están haciendo ese análisis, cuando el algoritmo está analizando el riesgo de prestarte ese dinero, que es solamente, o sea, una manera de pensar de crédito es simplemente eso. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cómo mido, cómo asesoro el riesgo de prestarte dinero? ¿Cuánto es o sea, cómo calculo la probabilidad que no me vas a pagar todo ese dinero para atrás? ¿Y cómo me protejo? Pensándolo ahora desde el punto de vista del acreedor, la persona que está prestando dinero, el banco, el prestamista, ¿no? Pero es una pregunta como bastante broad, y requiere un poquito de tiempo para analizarlo de todas las formas posibles que uno lo puede pensar, como 2 capítulos que existen para beneficiar a las personas, como una estructura de leyes bastante flexible para resolver cualquier deuda que uno puede posiblemente contemplar, y también como una forma de restablecer el crédito. Así es como se hace, ¿no? Varias cosas, varios puntos de vista con respecto a la misma pregunta. Pero es algo que quizá vamos a dedicar un poquito más tiempo desempacando, porque de lo que he visto, y es algo que vale la pena repetir aquí en el programa, hablando con nuestros clientes día por día, cada uno tiene su manera de pensar en este proceso y en pensar en particular en el problema que tienen. Del lado y desde el punto de vista de la corte, todo eso se trata de lo más posible reducir en
en un resultado más o menos justo bajo la totalidad de las circunstancias, ¿sí? Entonces, si uno tiene una casa, un caso típico tiene una casa, un carro y varias tarjetas de crédito, enfocándonos en el problema. Quizá el problema no se ha manifestado, pero ya sabemos que va a ser un problema en 2, 3, 4, 5, 6 meses. Vale la pena ser proactivo, por eso tenemos consultas aquí totalmente gratuitos y es algo que hacemos, o sea, le dedicamos la mayoría de nuestro tiempo. Vamos a decir la mitad haciendo eso, mitad manteniendo casos que ya están en ese proceso de capítulo 13, sosteniendo esos casos y manteniéndolos abiertos por lo más posible hasta que se terminan y apoyando a nuestros clientes. Pero eso vale la pena ser lo más proactivo posible cuando estamos pensando. No vale la pena esperar hasta que ya el problema se ha empeorado. Si tú sabes, vale pronosticar, mira. Y yo sé que nuestros clientes tienen la capacidad, porque casi todo el mundo saben o se ponen a pensar en ese límite de 5 años. Haz lo mismo ahora. Trata de pronosticar, si tú sabes que tienes un problema, trata de pronosticar ese problema que tienes durante los próximos 5 años y a ver dónde queda. Ser honesto. Si ves un resultado positivo, quizá, pero si no, vale la pena tener la conversación, porque ya tú sabes, esperar no ayuda. Quizá estás empeorando, quizá terminas pagando más. Y en caso que tienes que pagar algo, lo único que estás haciendo es agregando a cualquier deuda que va a pasar en la tarjeta de crédito o en la bancarrota. Pero igual, muchas formas de pensar en el mismo problema. Dedicamos un poquito más tiempo de esto en las próximas 2 o 3 semanas. Pero gracias y buenas tardes y feliz día de paz. Patrick Cordero me escucha siempre con atención, me da la fuerza